se distribuya en todo el local, por favor. Se distribuya por todo el local, levante su mano. Y esto no es por lo que nosotros hacemos, por lo que Dios hace. Y lo único que usted tiene que creer, si Dios lo dice y yo lo creo, Él lo hace. Diga conmigo, si Él lo dice, diga fuerte, si Él lo dice y yo lo creo, Él lo hace. Así que con su mano derecha ahora, en el nombre de Jesús, declaramos que comienza tu milagro en este momento. En el nombre de Jesús, declaramos que tu milagro se hace, porque si Él lo dice y yo lo creo, Él lo hace. 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 Purifica. Purifica. Vamos. Purifica, limpia, sana. 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 ¡Esa iglesia! Purifica, limpia, sana. 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 Ese culto, iglesia, dice: purifica, limpia y sana. Y purifica, limpia y sana. Purifica, limpia y sana. Eso. Una vez más que se escuche en los cielos. Purifica, limpia, sana. Purifica, limpia y sana. Purifica, limpia y sana. Uno, última, vamos. Dice: purifica, limpia y sana. 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 Purifica, limpia y Tome asiento, gracias. Gracias. Al que está por cerca de usted, al que está cerca de usted, dígale por favor. Si Él lo dice, dígale así: si Él lo dice y yo lo creo, Él lo hace. Ahora levante su mano conmigo y dice: si Él lo dice y yo lo creo, Él lo hace. ¿Cuántos creen eso, por favor? ¿Cuántos creen eso? Bueno, tienen que hacer lo mejor, ese aplauso para que creen eso. En el 2019 tuvimos el privilegio de ir a Bucaramanga, Carla y yo, Bucaramanga, Colombia. Me invitó a una iglesia ICDC allá en esa ciudad. Y cuando fuimos, todo bien, excelente, el viaje bien, llegamos bien, algo nerviosos porque no conocíamos bien, pasamos la frontera caminando. Primera experiencia que vivimos así. Pero de regreso, cuando veníamos de regreso, después que Dios había hecho lo que tenía que hacer, cuando veníamos de regreso, pasando la frontera de regreso, había un derrumbe en San Antonio, creo que era, para llegar al aeropuerto. Para llegar entre la frontera y llegar al aeropuerto de San Antonio. El derrumbe hizo que tomaran un desvío, le llamaban la troncal, la trocha. Le llamaban la trocha. Esa trocha, entonces todo el mundo se desviaba por esa trocha, pero había un pedacito por donde estaba el derrumbe donde todavía estaban pasando. Cuando nosotros veníamos desde la frontera, veníamos a agarrar el aeropuerto para venirnos por acá, el avión. Llegamos justamente y tenían como 5 minutos que habían bloqueado completamente el camino, el paso.
Carla le puso una cara al Señor y le dijo, bueno, pero pasen por la trocha. Bueno, íbamos contentos, pero para pasar la trocha tuvimos que agarrar una moto. Entonces imagínense a Carla y a mí en una moto. Y no es nada que yo llevaba 2 maletas y él llevaba bolso. Entonces yo me monté en una moto y en otra. Yo iba con su moto y yo iba en mi moto y yo... Usted se imagina a este servidor en una moto y cómo se mueve ese pelo ahí para allí y para acá. En una de esas, porque había mucha gente caminando, no sé qué, casi nos jalan la maleta. Lo cierto es que llegamos a la trocha y la trocha tenía un hueco. No sé cómo describir el hueco, como ese pasillo, más o menos, un poquito más grande. Y había una tabla que nada más cabía en nuestros pies para pasar. Yo no sé si alguna vez se lo conté, pero me acordé de eso ayer. Y era una tabla así pequeñita. Y yo, Dios mío, vamos a pasar con esas maletas, esa moto, esa por ahí. No, la moto nos dejó ahí. Y usted tiene que pasar por ahí y caminar hasta el aeropuerto. Yo no sé cómo describir la tabla, pero era la tabla como que nada más nos aguantaba a nosotros. Y yo dije, bueno, Carla, pasa tú primero, por si acaso. Dale tú. Y después yo agarré mis 2 maletas por esa tablita y pasamos. Lo cierto es que cuando pasamos, había un taxi por ahí cerca y nos dijo, los llevamos para el aeropuerto. Ah, bueno, vámonos. Y le pagamos casi que lo último que tenía. Y llegamos al aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto nos dijeron, quitaron la tabla, ya no hay paso. Pasamos justico para llegar al momento justo. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué nos hace pasar este momento cuando yo sé que este 2019 ha sido un periodo de transición? Y siempre me hablaba de procesos. Los procesos te ayudan a conocer a Dios. Diga conmigo, los procesos te ayudan a conocer a Dios. Entonces la iglesia de hoy en día, las personas de hoy en día conocen mucho de Dios, pero no lo conocen a Él. Entonces, como no hemos conocido al Dios del universo, al creador del universo, al Dios que todo lo hace, como no lo hemos conocido, entonces Él necesita pasarnos por procesos. Usted dirá, pero que yo lo conozco, yo sé de Él, yo escucho de Él todos los domingos. Sí, una cosa es escuchar de Él, una cosa es conocer de Él y otra cosa es conocerlo a Él. Y conocerlo a Él es vivir experiencias con Él. Y no es nada más procesos terrenales, sino que tú puedas tener experiencias sobrenaturales con Él. Que tú hayas podido tener el momento de encontrarte con Él. En el momento en que tú sientas cuando está el Padre, cuando el Espíritu Santo te habla. Esa experiencia es la que te hace conocerlo a Él. La mayoría de nosotros le podemos preguntar a la gente, ¿tú conoces al Padre? La mayoría de la gente, sí. Y yo le pregunto, ¿y usted ha experimentado cuando su presencia está? Descríbemelo. Y la mayoría de la gente... Hay que saber experimentar la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú sabes hacer eso, es porque has tenido experiencias con Él. Y cuando hay experiencias con Él, es porque lo conoces a Él. Y si lo conoces a Él, lo escuchas a Él. Y si lo escuchas a Él, créele a Él. Y si le crees a Él, algo va a suceder. La cuestión es, como no tenemos experiencias con Él, no lo escuchamos. Me acuerdo de Job. Y en estos días escuchaba el maestro de Fabiana, le digo yo. Escuchaba al maestro que ese maestro tiene cosas buenas. Diga conmigo, tiene cosas buenas. Tiene cosas buenas. él es bien. Pero él hablaba de Job y me acordé de que Job dice, creo que la semana antepasada le dije, él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre el de oídas a que ahora te veo? La diferencia es que pasó de conocer de Él a conocerlo a Él. Cuando tú escuchas de alguien, José, yo escucho de José, mira, José es un buen mozo de lente,
que casi siempre usa franelas manga larga. Él es el esposo de Daisy. Él es hermoso. Es diferente a cuando lo veo, pero el hombre sí es hermoso. ¿Qué diferencia hay entre escuchar de él a verlo? Es que cuando lo ves ya lo contemplas en todo lo que es, miras todo lo que es y además puedes acercarte a él. Por eso Jesús decía, yo no hago nada sino lo que he visto del Padre. No es lo que he escuchado, es lo que he visto del Padre. Ahora la pregunta es, ¿qué tú has visto del Padre? No es lo que tú has escuchado, ni lo que tú has leído, es lo que tú has visto. ¿Qué tú has visto del Padre? Eso que tú has visto es lo que dice lo que tú conoces a Él. ¿Cuánto le conoces? Entonces Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero tuvo que pasar un proceso. Diga conmigo, proceso. Diga fuerte, proceso. Y el proceso me lo llevó a conocerlo a Él. Conocer de Él, a conocerle a Él. Una de las cosas que me gustó del maestro decía es que la mayoría de nosotros decimos que Dios fue quien permitió lo de Job. Pero si leemos de verdad, no fue así. Y él dice en el libro de Job, dice que a Job le sobrevino lo que temía. Es decir, que el miedo abrió un derecho legal al enemigo. Dígale que está al lado, ay, ay, ay. Porque él tenía todo, el Señor le había cubierto a Job, pero cuando él comenzó a temer algo, entonces dejó que Satanás entrara por donde debía entrar, por donde quería entrar. Cuando entra, entonces ahí Dios le dice, bueno, haz lo que quieras, pero no lo toques a él. El proceso a veces es porque nosotros dejamos que entre el enemigo. El proceso a veces es porque dejamos que entre el enemigo. No quiere decir que viene de él. ¿Escuchó eso? Quiere decir que tú dejas que entre él. Diga amén o diga ya, ya. Cuando tú le das derecho legal en tu casa para que entre alguien que no es de lo tuyo, estás abriendo la puerta a algo que no debe pasar en tu vida. Dígame amén o allá, dígame algo. Job entonces dijo, ok, entonces no fue Dios, pero ahora de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Levante sus manos y diga conmigo, a partir de hoy voy a buscar, experimentar, ver a Dios. Entonces usted va a buscarlo, escúchame, va a orar, no hasta que Él te escuche a ti, usted va a orar hasta que tú lo escuches a Él. Voy a repetir eso, no ores hasta que Él te escuche, ora hasta que tú lo escuches a Él. No busques más diciéndole, Señor, dame más de ti. Búscalo hasta que Él tenga más de ti. Cuando eso suceda, vas a conocerlo a Él. ¿Usted sabe cuando comienzo yo a ver a la gente? Mira, usted escucha orar a la gente y usted sabe que si conoce o no a Dios. Usted escucha hablar a la gente, orar a la gente, escucha y le escucha y usted sabe si conoce o no conoce a Dios. ¿Le puedo decir algo? ¿O me lo llevo? No. ¿Lo digo o no lo digo? Dígalo. ¿Lo suelto o no lo suelto? Suéltelo. No, son fueron como 4 nada más. Usted me busca después y se lo digo. Voy a preguntar una vez más, ¿lo suelto o no lo suelto? ¡Suéltelo! Ahora sí me convencieron. Mira, usted sabe una oración que diga, Señor, sé tú. Ya yo sé que esa persona no conoce a Dios. Yo he escuchado mucho decir, Señor, sé tú haciéndolo. Pero es que la Biblia es claro cuando dice, háblale a lo que vas a hacer. Háblale a la montaña sé tú. Jesús dice, yo fui y el Padre me dio toda potestad sobre el cielo
y la tierra. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y después le dijo, esta potestad es dada a los hijos de Dios. Se los doy a ustedes. Entonces cuando tú dices, sé tú, no estás conociéndolo a él. Ay, yo como que agarré algunos morando así. Mira que está al lado, tiene pinta, ¿qué horas? ¿Cómo conoces tú a Dios? ¿Lo conoces experimentalmente o lo conoces por lo que has escuchado? ¿Lo conoces por lo que has estudiado? ¿O lo conoces por lo que has visto? ¿Cómo lo conoces? Y mira, pastor, que tienes que ver eso con creer. Porque si tú no conoces a Dios, no le crees a Él. Esta generación se ha levantado, una generación que no conoce a Dios, sino que lo conoce de Él, lo conoce de oída. Está como Jueces capítulo 2, creo que el versículo 10, que dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Qué ha pasado con esta generación? Escúchame, esta generación tiene que levantarse y decir, yo conozco a Dios. Usted tiene que decir, yo conozco a Dios, pero no por lo que me dijeron, sino por lo que Él hace conmigo, por lo que yo veo de Él. Esta es la generación que tiene que levantarse y decir, sí conocemos a Dios. Así que levante su mano y di, yo voy a conocer a Dios. Diga fuerte, yo voy a conocer a Dios. Y cuando conoces a Dios, entonces comienzas a creerle a Él. Y cuando le crees a Él, pasan cosas sobrenaturales. Me encanta saber cada vez más cuando yo veo y estudio Marcos 9:23 en adelante. Hasta el sermón de la semana antepasada hablé hasta el versículo 24. Pero desde que yo comencé a estudiar el tema de este mes, el Señor me dijo, hay algo más, míralo. Y yo buscaba y decía, pero no lo encuentro, Señor. Hasta que, ¡pum! Usted sabe cuando se le abren los ojos, ¡pum! Y comencé a ver algo que no había visto nunca. A lo mejor usted lo vio porque a lo mejor usted es más espiritual que yo, pero bueno, quiero contárselo. Quiero contigo el que está al lado, prepárate. Tire de atrás, prepárate. Levante su mano y diga conmigo, por favor, si Él lo dice. Diga fuerte, si Él lo dice y yo lo creo, Él lo hace. ¿Lo puede repetir? ¿Cómo es? Si Él lo dice, yo lo creo y Él lo hace. Les voy a dar un reto para desde este domingo hasta el último domingo de septiembre. ¿Cuántos les gustan los retos? Levanten la mano quien les gustan los retos. Ok, les voy a dar un reto. Anótenlo, por favor, que el último domingo de septiembre vamos a hablar de eso. Usted necesita, por favor, comience a pedir dos cosas que usted siempre ha anhelado para su vida: terrenales y espirituales. 2 y 2. Y tiene que suceder algo en septiembre. Tiene que suceder algo en septiembre. O Dios te habla y te dice algo, o Dios te da ese milagro. Pero algo tiene que suceder en septiembre. Porque si Dios te va a decir algo, te puede decir sí te lo voy a dar, o te puede decir no. Pero por lo menos tienes que escucharlo a Él. Dígame a eso, por favor. No sé si por lo menos o por lo más. Sería espectacular que usted pueda escuchar y verlo. Entonces les voy a dar ese reto. ¿Por qué le voy a dar ese reto? Porque si estamos hablando de creer, dice que a los que creen les siguen las señales. ¿No dice? Entonces, si tú crees, tiene que suceder algo. Ahora, si no sucede algo, es porque no estás creyendo. Y si no le crees, es porque no le conoces. Voy a repetir eso. Si tú le crees, tiene que suceder algo. Y si no sucede algo, es porque no le conoces, ni le crees. Entonces en septiembre usted va a pedirle, Señor, o dime de esto que tanto te he pedido. Dime si es sí, si es no, Señor, porque le vamos a enseñar cómo hacer. Una de las cosas que le decía el viernes en la clase de la Escuela del Espíritu Santo a la gente, le decía, ¿qué era lo primero que pidió Salomón? Vamos a ver, ¿qué fue lo primero que pidió Salomón? Alguien que me diga que no fue a la clase. Ok, sabiduría. ¿Qué más?
Ciencia y sabiduría. Muy bien, ¿qué más? Entendimiento. ¿Quién más? ¿Quién me da otro? Dígame, más nadie. ¿Qué fue lo primero que pidió Salomón? Díganlo a la cuenta de 3. Los que no fueron a la clase. 1, 2, 3. Sabiduría, muy bien. Pero lo primero que Salomón pidió no fue sabiduría. Lo primero que pidió Salomón fue saber entrar y salir de la presencia de Dios. Usted lo puede ver en 1 Reyes 3. Y Salomón le pidió a Dios: Señor, no importa lo que necesito es aprender a entrar y salir de tu presencia. Cuando tú aprendes a entrar y salir de su presencia, tú le conoces a él. Usted dirá, pero ¿cómo Salomón quería eso? Porque veía a David hacerlo. Y eso me dice que el avivamiento, eso me dice que la iglesia gloriosa comienza en casa. Porque cuando Salomón veía a David, dice: yo quiero eso. Yo quiero eso. Entrar y salir de tu presencia. Y eso es lo que vamos a enseñar en septiembre. Si usted quiere eso, véngase. Pero para eso tiene que conocerlo y creerle. Levante su mano derecha y diga: voy a creer. Diga fuerte: voy a creer. Y a conocerle a él. Apláudele, por favor. Apláudele fuerte a él. No, puede hacerlo mejor. Los que creen aplauden, los que creen aplauden. Eso. Entonces Marcos 9:23 dice: al que cree todo le es posible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero entonces el versículo 24 habla del Padre. Lo dijimos hace 2 domingos. El Padre le dice: Señor, entonces ayúdame a mi incredulidad. Entonces han habido debates de que aquí Jesús estaba combatiendo tanto un demonio como la incredulidad. Lo vamos a ver al final. Pero lo que sí te puedo decir es que algo hizo Jesús que no hizo sus discípulos. Recuerdan que Jesús venía de transfigurarse juntamente con los 3 discípulos, y cuando llega aquí había 9 de los discípulos que estaban tratando de liberar a un muchacho que estaba enfermo de epilepsia. ¿Sí se acuerdan de eso? Díganme amén. Y si no, mientan. Entonces cuando llega aquí y se encuentra con ese espectáculo, el Padre le dice: ayuda a mi incredulidad. Jesús le dice: si tú crees, todo es posible. Todo es posible. Levante su mano y dice: al que cree. Diga fuerte: al que cree. Todo es posible. ¿Cuántas cosas es posible al que cree? ¿Cuántas? ¿Por qué no hemos obtenido lo que estamos pidiendo? ¿Será que no sabemos entrar y salir de su presencia? Pregúntale al que está al lado: ¿será que no sabemos? ¿Tú sabes que está feo? Que nosotros tengamos años orando por algo y no tengamos respuesta. Eso dice que no sabemos entrar y salir de su presencia. Por eso Salomón dice: no, por encima de cualquier cosa, lo primero que yo quiero es salir y entrar de tu presencia. Después en su presencia le dice: ahora sí, dame sabiduría. Entonces este hombre dice: ayuda a mi incredulidad. Y ahí viene el versículo 25. El versículo 25 me revela algunas cosas que hoy nos van a ayudar. Dice: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Vamos a aguantarnos ahí. Cuando a Jesús le llega el Padre y los discípulos le dicen: hay un espíritu mudo en él, que el espíritu mudo en él lo hace que se bataquee para allá, que se bataquee. Entonces Jesús le pregunta al Padre. ¿A quién le pregunta? Al Padre. ¿Desde cuándo le sucede eso? Eso es el número 1. Escúcheme, Jesús le habla del espíritu, de la raíz. ¿Por qué? Porque le dice: vamos a la raíz de lo que está sucediendo. Entonces le dice: ¿desde cuándo le sucede? Desde niño. Ya era un joven. Y lo que estaba era reflejando síntomas cuando lo echaba para allá y para acá, haciéndole epilepsia. Aunque la enfermedad era epilepsia, el espíritu inmundo era otra cosa.
Entonces Jesús estaba viendo algo más que los discípulos no veían. Ese no es el tema de hoy, pero quiero tratar de ponerlo en contexto. Entonces Jesús le dice, ¿desde cuándo? Desde muchacho. Y el padre le dice, a veces lo tiraba en el fuego, a veces lo tiraba en el agua para matarlo. ¿Usted se imagina eso? Pero ya lo hablamos antes, yo lo pienso como padre, es increíble. Me imagino que ese hombre se lanzaba hasta en el fuego para agarrar a ese muchacho. Pero ya el hombre no podía, le estaba eso, entonces, ok, muy bien. Y le dice, es un espíritu mudo. Y Jesús entonces, ok, vamos a verlo. Cuando le trae al muchacho, le reprende el espíritu inmundo, pero no le dice espíritu mudo. ¿Qué dice ahí? Ahí está bien claro. Espíritu mudo y sordo. Yo no sé si lo había hecho intencionalmente, el espíritu se había cortado las orejas. No sé si el espíritu hizo o hay espíritus mudos y sordos, pero la idea era que no escuchar la orden de quien le está diciendo váyase. Es decir, que Jesús entró a una dimensión, a un nivel mayor y le dijo, ahora me vas a escuchar. Cuando le dice así, porque los discípulos no habían visto que el espíritu era sordo y mudo, solamente que era ¿Qué es mudo y sordo? ¿Qué es eso? ¿El mudo qué es? Una persona que no puede hablar. ¿Y el sordo qué es? Que no oye. Entonces este espíritu, para quedarse ahí, no escuchaba. Porque ¿dónde salen los espíritus? ¿Cómo salen? Cuando escuchan la orden del que tiene la autoridad. Alguien dice por ahí, es más fácil que te haga caso un espíritu inmundo que la gente. Concha, de verdad que sí. Porque tú le dices al demonio, sal. Pero la gente tú le dices, hazme esto. ¿Qué cosa? Pero lo cierto es que Jesús entonces llegó a otro nivel y le dijo, ahora hasta le pudo sanar la sordera. Sana el espíritu inmundo y sal de ahí, pero le dio, ok, ahora te hablo y tú me vas a escuchar. Pero lo segundo le dijo, ahora no entres más. Probablemente había salido ese espíritu, había entrado varias veces. Le entró y le dijo, ya no vas a volver a entrar. Y le dijo, sale espíritu mudo y sordo. Es decir, que lo descubrió. Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? ¿Qué fue lo que hizo que Jesús conociera lo que estaba pasando y que los discípulos no? Los discípulos se parecen mucho a nosotros. A través de la autoridad de Jesús hacemos cosas, pero cuando nos toca algo más complicado, como que estamos perdidos. Y Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Pregúntame, ¿por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Imagínense en todo ese contexto, Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. Levante su mano y diga, al que cree, todo es posible. Ahora miren el versículo 26. El versículo 26 dice, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia. ¿Qué es sacudir con violencia? Los que no han tenido la experiencia de estar con un endemoniado, imagínense los endemoniados de las películas. ¿Ya han visto? ¿Quién vio el exorcismo de Emily Rose? Levanten la mano. Pecadores toditos. Algunos no, pero el pastor es muy necio, ¿no? No, pero es bueno, cosas así, siempre y cuando tú sepas qué vas a hacer, para que sepas cómo se mueve ese mundo espiritual, aunque usted sepa que eso, algunos son, bueno, algunos no, todos son satánicos los que hacen esa obra. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, cuando está un endemoniado, señores, él le sacude, hay gente que le sacude, lo golpea, pa, 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 y hay gente que dirá, pero ¿será que a Jesús no le obedecía? Porque uno le dice que no, sal, pero sin hacerle daño.
Le voy a decir algo, todos esos son puros rasos. Aquí Jesús no está peleando con un soldado raso. Entonces, cuando Jesús le da la orden, el demonio hace con el muchacho, ¿qué? Lo sacude y lo golpea. Y dice que salió. Y él quedó como muerto. Ese como lo pusieron en español, pero eso no está en español. Y él quedó como muerto, perdón, no está en el original. De modo que muchos decían, está muerto. Diga conmigo, estaba muerto. Diga conmigo, estaba muerto. Ahora viene el 27 que nos va a revelar nuestro milagro. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dígame a eso, por favor. El 27 me dice entonces, pero Jesús, diga conmigo, tomándole de la mano, lo enderezó y lo levantó. Vamos otra vez. Jesús, tomando la mano, ¿qué dice? Lo enderezó. ¿Y lo qué? Y lo levantó. Entonces, lo que hace Jesús, cuando el Espíritu lo golpea y probablemente lo mata, entonces Jesús hace tres pasos que te los voy a regalar. Te los voy a regalar hoy, que Él pueda hacer contigo y con lo que estás pidiendo. Solamente lo hace con los que creen. ¿Cuántos dicen amén? Con los que creen. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Ahora, escúcheme, hay gente que cree que cuando baja la gloria de Dios en un lugar, o cuando hay una unción de Dios en un lugar, cree que eso también es para sanidad. Nosotros tenemos que entender que hay unción que son para sanidad, que hay unción que son para liberar, que hay unción por su gloria, para adorarle. Son diferentes cosas. Porque a veces nosotros decimos, está la unción de Dios aquí, vamos a sanar. No, hasta que no sea la unción de sanidad. Dice Jesús, creo que en Lucas 5, dice que Jesús estaba ahí y había gloria de Dios para sanar en ese momento. Es decir, que Jesús no sanaba siempre. Él sanaba cuando la unción de la sanidad estaba. Entonces hay que aprender a saber cuándo está Dios para sanar y cuándo no. Entonces Jesús, que se manejaba en todas las dimensiones, entonces Él dice, ok, yo sé que si lo libero lo va a matar o lo va a dejar medio muerto. Pero entonces como yo sé que va a pasar esto, yo tengo la autoridad para que suceda algo. Voy a repetir eso. Yo sé que si lo libero va a pasar algo, pero y en el momento que lo libere lo va a dejar muerto, lo va a medio matar. Pero yo tengo la autoridad para que suceda algo. Pero yo quiero que usted lo vea como que usted está en el lugar de Jesús. Usted tiene la autoridad para que suceda algo. Usted tiene la autoridad para que suceda algo. Porque todo aquel que es hijo de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Todo el que es hijo de Dios dice que le seguirán las señales a los que creen. A los que creen le seguirán las señales. No. Usted no lo está creyendo. Le seguirán las señales a los que creen. Son como tres amén. Está bien. Entonces Jesús dice, ok, vámonos. Lo primero que hizo fue que lo tocó, le tomó de la mano. Lo primero que hizo fue tocarle. A veces necesitamos solamente un toque. Solo un toque. Sí, mira, hay gente que quiere ministrar según el don de uno. No es cuando tú ministras a través que es su presencia. No necesitas tocar a nadie, solamente si Él te lo dice. Porque cuando es Él y tú le das la gloria a Él lo hace Él. Amén. Casi lloro cuando Ana me dice lo de Jesús, porque lo único que dimos fue la palabra. Nadie tocó a nadie. Él se puso Él se tocó mismo y sanidad. Es cuando Él está como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces queremos hacer que nos vean a nosotros, que nos vean a nosotros. Es con su gloria, en su tiempo, en su momento, si tú le crees. Si Él lo dice, tú le crees, Él lo hace. Entonces a veces necesitamos un solo toque de Él, no mío, no tuyo, no de otro, de Él. Pero ¿cuándo tenemos el toque de Él? Cuando le conocemos a Él. Cuando Él se pasa y te toca,
Solamente a veces necesitamos un toque. ¿Cuántos han experimentado el toque de Jesús? ¿Cuántos han experimentado su toque? Que solamente toque. ¿Cuántos lo han experimentado? Dígame algo, dígame amén, dígame, yo no he experimentado nada, yo no he visto nada por lo menos. Un toque. ¿Qué hace un toque de Jesús? Yo se lo puedo decir en 3 palabras. Purifica, limpia y sana. ¿Qué hace un toque de Jesús? Purifica, limpia. Un toque, no necesitas más nada, un toque de Él. Él tomándolo de la mano. El hombre estaba muerto o casi muerto. ¿Y qué hizo? Lo tomó de la mano. ¿A qué me acuerda? A Isaías, que dice, y te tomo de la mano derecha y te levanto, yo estoy contigo, te bendeciré. Eso dice el Padre, eso dice Él. El mismo Jesús dice, yo te tomo de la mano, le dice este muchacho, no, si lo va a poner, tiene que hacer lo mejor. Haga lo mejor para Él. Solo un toque de Él. Y mira, y si abrimos paréntesis aquí, aunque hay momentos en que solamente un toque de Él, a veces tu fe puede hacer que le arranque un milagro a Jesús. Había una mujer que no estaba en la agenda de los milagros de Jesús, pero le arrancó un milagro. ¿Y usted sabe quién es? Que le tocó el borde del manto. Sí, pastor, pero Jesús todo lo sabe. Ajá, ¿y por qué entonces decía, ¿quién me tocó? Solo un toque. Si Él no te toca, busca el milagro. Búscalo, saca del milagro. Porque Él hace lo que tú crees si tú le conoces. Amén. Levante sus manos, por favor, dice, y diga conmigo, si Él lo dice, y yo lo creo, y Él lo hace. Dígalo fuerte, una vez más, dígalo. Diga 1, 2, 3. Si Él lo dice y yo lo creo, denle un aplauso a Él, por favor. Solo un toque de la mano. Ahora después dice, le enderezó. Le enderezó. ¿Qué le enderezó? La palabra en el original, enderezar, es que lo despertó. El que está en la muerte, sea física o sea espiritual, está como dormido. Efesios dice que despiértate tú. ¿Tú qué? Y le está hablando a la iglesia. ¿Por qué le habla a la iglesia? Pregunto, ¿por qué le habla a la iglesia? Dilo, Yolanda, dilo. La iglesia estaba dormida. Porque la iglesia estaba dormida. Mira el que está al lado de si está dormido. Jamaquero ahí, por si está cerrando. ¿Cómo que dice Meré? Yo está Meré, que está pescando ya. Y si el sueño es más profundo, el pescado es más pesado. ¿Es que Meré? Pero no estoy hablando nada de ese sueño físico, estoy hablando de ese sueño espiritual que mucha iglesia a nivel mundial está pasando, y necesitamos que el Señor al tocar nuestras manos nos despierte. Él tuvo que pasar este proceso para entender algo que nos va a decir en el versículo más adelante. Él dice entonces, yo lo toco con la mano y luego lo despierto. Diga conmigo, el Señor me está despertando. Dígale que está al lado, el Señor te está despertando. Al de acá, dígale también, el Señor te está despertando. Ahora jamaquéalo ahí, dígalo, despiértate. Entonces le tocó, se despertó, ¿no? Le tocó la mano, después dice, lo despertó, lo enderezó, y después dice, lo levantó. El término levantar, amistei, en griego, es el mismo término que utilizó para Lázaro. ¿Y qué estaba Lázaro? Muerto. Quiere decir que este muchacho estaba muerto. Y Jesús entonces le dice, te levanto. Él está dando resurrección
resurrección, Jesús no solamente lo liberó, sino que también lo resucitó y lo sanó. Purifica. Purifica. O sea que Jesús dijo, este muchacho no necesita nada más liberación, sino que necesita purificación, necesita libertad, necesita sanidad, necesita todo esto. Nuestro Señor Jesús, estaba viendo más allá de lo que veían sus discípulos. Entonces, ¿cuáles fueron las tres cosas que hizo? Lo tocó, lo despertó y lo resucitó. Es lo que necesitamos. Un toque de Él nos va a despertar y nos va a resucitar. Un toque de Él nos va a despertar y nos va a resucitar. Un toque de Él nos va a despertar y nos va a resucitar. Un toque de Él nos va a despertar y nos va a resucitar. Necesitamos un toque de Él, pero un toque que tú lo sientas, que tú lo veas. No el que tú siempre has dicho, no Señor, yo quiero un toque y lo que yo conozco, he escuchado de Él. No. El verdadero, el que tú sientas, el que tú veas que su presencia llegue a tu lugar secreto, llegue a donde tú estás y te toque. Ese es el toque que necesitamos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Es la cosa, y lo otro mira a lo fuerte. Y termina diciendo el versículo siguiente. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? El versículo siguiente me dice el por qué no lo hacían. La versión original habla nada más de oración. Dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno, dice la Reina Valera. El original dice solo oración. Pero sea oración y ayuno, sea cualquiera de las dos versiones, lo importante es que me está diciendo algo que nosotros no hacemos. Y no estoy diciendo nada más de oración y ayuno, estoy diciendo es que no lo conocemos a Él. La oración y el ayuno es para conocerlo a Él. Cuando usted va a ayunar y a orar es para conocerlo a Él. Entonces, ¿por qué ellos no lo hacían? Y aunque Jesús estaba luchando con la incredulidad de los discípulos, con la incredulidad del Padre, con la incredulidad de la gente, y además estaba luchando con ese espíritu inmundo, Él sabía que el Padre estaba con Él. Él conocía al Padre y sabía que el Padre iba a hacer algo. Pero nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, la única manera de poder hacer cosas así es conociéndole a Él. Conociéndole a Él. ¿Será que nosotros lo conocemos a Él? ¿En qué momento Él llega con su gloria? ¿En qué momento Él llega a sanar? ¿En qué momento Él llega solamente a convencer de pecado? ¿En qué momento llega para hacer lo que Él tenga que hacer? ¿En qué momento? Si lo conocemos de teoría, es solamente conocer de Él. Cuando experimentamos cosas con Él, es conocerle a Él. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que estuviste con Él? No te estoy diciendo que ores y que tú hables y hables y hables. No. Cuando Él bajó, ¿cuándo fue la última vez? Y no estoy hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre está y Él siempre habla. Si tú no lo escuchas, ahí entonces estamos más grave todavía. Estoy hablando del Padre. Conocerle a Él. Ver las caras ponchadas. Levante su mano. Si Él, diga conmigo, si Él lo dice, y yo lo creo, Él lo hará. Porque siempre le he dicho esto y lo afirmo, señores, necesitamos ser una iglesia entendida. No escuché ni un amén. Necesitamos ser una iglesia entendida. Una iglesia que no le dice amén a cualquier cosa. Una iglesia que le dice amén a lo que viene del Padre. Pero si tú no escuchas del Padre, si tú no lo conoces a Él, no sabes a qué decirle amén. Nosotros decimos amén a cualquier cosa. Y cuando tú dices amén, estás sellando una palabra. Tenemos que ser una iglesia entendida.
Tenemos que ser una iglesia. Diga el que está al lado, tenemos que ser una iglesia entendida. Levante la mano, ¿quién necesita un milagro? No. Creo que algunos o me están metiendo en buste o otros. ¿Cuántos necesitan un milagro? Levante la mano. Sea cual sea, financiero, físico, de salud, de que sea. Entonces, este es tu momento, ¿verdad? Conócelo a Él. Termino con esto. En el 2018, el 2019 fue la restitución del 2018. Y el 2020 fue el milagro. El 2018, Carla y yo teníamos años buscando un hijo. Cuando el 2018 ella está haciendo CrossFit. ¿Cuándo acá ella hacía CrossFit? Bueno, pero a ella se le ocurrió hacer CrossFit. Y lo hacía mejor que yo. En el 2018 ella se puso a hacer eso, pero ella en uno de esos movimientos sintió algo en el vientre. Ahí comenzó un proceso de que empezó a expulsar cosas y no entendíamos. Y yo más o menos entendí, yo le dije, pero hay que hacer unos exámenes y no sé qué. Me acuerdo que era un martes que le dieron los resultados. ¿Por qué me acuerdo que era un martes? Ya le voy a decir por qué. Porque en ese momento ella va a buscar el resultado al sitio, al laboratorio, después que se había visto con el médico ya le había dicho casi que sí era eso. Entonces el examen arrojó que había sido un aborto. Me acuerdo que había sido un martes porque ese día yo fui a la Alianza de Pastores, creo que como a las 9:10, y ese día yo lloré. Yo creo que ni a Carla le dije, lloré en medio de la oración de la Alianza de Pastores. Nos sentamos ahí y como cuando uno está orando y hay gente que llora, nadie le pregunta a uno, ¿eh? Y creo que fue la primera vez, sí, creo que fue la primera vez que sentí al Padre dándome un abrazo. Y ahí yo sentí la restauración. Y me decía, tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. ¿Cuántos han experimentado cosas que han tenido que pasar procesos fuertes para conocerlo a Él? Y para conocerlo a Él, necesita estar con Él. Y entonces yo estaba en esa alianza y yo lloraba. Y la pregunta que se hace todo el mundo cuando pasa el proceso, ¿cuál es? ¿Por qué? ¿Cuántos nos han hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué si tanto lo pedimos? ¿Por qué si yo te creo? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y desde ahí comenzó como una restauración. Le dije a una sola persona, Javier, fue lo único que le dije. Y en 2019, Dios, eso fue agosto del 2018. En agosto del 2019 fuimos a Bucaramanga. Y el 19 de agosto del 2020 vino Carlos. Agosto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué cree usted que quiere decir eso? Proceso, restitución y milagro en el mismo momento, quitando memorias de tu vida
emocional, corporal, espiritual. ¿Para qué? Para que te acuerdes de este proceso, pero sepas que tienes el milagro en la misma fecha, en el mismo lugar, en el mismo momento. Lloré, reí y ahora estoy sumamente contento. Y ese es el proceso de Él. Y yo te digo de mi experiencia, pero cada quien de nosotros tenemos nuestro proceso. Y nuestro proceso, si lo estás viviendo ahora, es porque quiere decir que probablemente lo conocerás a Él. Ahora, si tú pasas proceso y no tiene sentido, no tiene sentido que tengas proceso. Que el proceso te lleve a su presencia y conocerle a Él. Eso es lo que tienes que hacer. Que el proceso te lleve a su presencia, conocerlo a Él y creerle a Él. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, este proceso que tú puedas estar viviendo, este momento y este milagro que tú estás pidiendo, que tú le puedas creerle a Él. ¿Cuántos van a comenzar a creerle a Él? Bueno, ¿cuántos van a comenzar a creerle a Él? Porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Diga conmigo, al que cree, todo le es posible. Póngase de pie los que creen, por favor. Póngase de pie y den un aplauso a Él, al Señor. Déselo a Él, por favor. No, mejor, hágalo mejor. Cierre sus ojos, levante su mano y diga conmigo, si Él lo dice, y yo lo creo, Él lo hace. Otra vez diga, si Él lo dice, y yo lo creo, Él lo hace. Ahora te voy a pedir que comiences a pensar en ese milagro que tú estás pidiendo. Que comiences a decirle, Señor, esto es lo que tanto te he pedido. Esto es lo que comienzo a pedir. Este es el milagro que yo quiero. Pero por encima de eso quiero escucharte. Quiero escucharte. Porque la fe es escuchar a Dios y creerle a Él. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ahora venimos delante de tu presencia. Pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve ante tu presencia. Y que a través de la autoridad que nos dejaste por tu Hijo Jesús, nosotros declaramos sanidad, milagros y bendición sobre nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, los que están por las redes y los que están en este lugar, donde quiera que estén, levanten su mano el que está creyéndole a Él. Y ahora declaro, Señor, que donde quiera que estén, reciben su respuesta. En el nombre de Jesús. Si es sanidad, sanidad. Si es milagro, milagro. Ahora en el nombre de Jesús declaro que tú te haces presente a través de esta respuesta. En el nombre de Jesús. Usted va a decir amén, amén y amén. Apláudan a Él, por favor. A los que nos siguen por las redes, gracias. Denle un aplauso a los que nos siguen por las redes. Les bendecimos con toda bendición espiritual. Gracias por estar ahí.